Hola amigos suscriptores y gente que está pasando. Me presento, soy Daniel Isaacson, alias Craft Daddy, y hoy día vamos a ver cómo hacer una base steampunk para una figurita. Ahí se las muestro más de cerca. Bueno, logré empezar con el canal, primer video. En septiembre quería empezar a armar, pero me operé y resultó ser más complicado de lo que yo pensaba. A finales de septiembre mi hijo salió con una apendicitis súper zarpada y tuve que posponer otra vez. Y bueno, en octubre todos sabemos lo que pasó. Estallido social en Chile, está ruda la cosa, está fuerte la cosa. Bueno, ahora en noviembre decidí que una manera de mantenerse cuerdo y un poco feliz es haciendo estas cosas, así que vamos a tratar de generar contenido semana a semana. Vamos a la base, ¿te tinca? Cuando recién llegó el kit, venía solo con la cuña, o sea, el pedestal base. Pensé en hacer una base porque quería que estuviera firme, segura y que se viera mejor. Hice un diseño previo que se puede ver en esta foto. Le tomé una foto antes de pegarlo y dejarlo como a prueba de cambios. Lo primero que hice fue pintar el pedestal, la cuña que venía con la figura, de un color negro brillante con un primer Vallejo negro, valga la redundancia, y después se ponen las piezas y los engranajes para darle un aspecto mecánico a esto. Voy a aprovechar también de contarles acerca del juego Valkyria Chronicles, del cual proviene esta figura. Estamos viendo el trailer. Es un juego RPG desarrollado por Sega, tiene una edición remasterizada en la Nintendo Switch, que fue la que jugué, y es maravilloso. Si se dan cuenta, las visuales del juego están extremadamente cuidadas, tiene un aspecto como de acuarela y lápiz grafito que es espectacular. La historia es increíble, recomendadísimo. Ya tengo el pedestal, lo fijé con un tornillo y ahora vamos por las ruedas plásticas que se pintan para que tengan un aspecto de óxido o de como ruedas más carreteadas. Muchísimas gracias a María Francisca Martínez, alias Fran, quien me consiguió los engranes para poder montar esta base. Esto es posible en parte gracias a ti, Fran, así que te pasaste. Muchísimas gracias. Pegamos la rueda grande con la base del pedestal, dedito arriba porque quedó bien pegada, y ahora vamos a poner esas ruedas más pequeñas y delgadas dentro de las ruedas negras que pintamos, y encima le vamos a colocar otro engranaje y va a quedar así, entero pulento. Finalmente juntamos las ruedas que me conseguí en el persa con la base pegada y las otras dos ruedas más pequeñas, y estamos listos, Taylor, con el asunto. Ahí tenemos la base de la figura. Ahora lo que vamos a hacer va a ser unir el pie de la figura al pedestal para que quede firme, fija y como estaba pensada, supongo que era desde un principio. Una vez la base está firme, tomas la figura y con harto pegamento la encajas en la hendidura y esperas a que quede firme y se vea bacán. Fue cómo hacer la base de Isara. Si quieren preguntar cómo logré los tonos de la figura y con qué pintura, valga la redundancia, la pinté, escríbanme en los comentarios o en el Instagram, no sé, ahí veamos, ¿vale? Y eso, muchas gracias por ver. Ahí me dicen que pintamos para más adelante, ¿ya? Cuídense harto, ¿ya? Si salen a marchar, antiparra, mascarilla, bueno, tomen todas las precauciones posibles, por favor.